Hola, hoy día vamos a empezar con una nueva unidad que se llama, como ustedes pueden ver aquí, el héroe en distintas épocas. Y ustedes dirán, ¿por qué el héroe en distintas épocas? ¿Acaso el héroe va cambiando? Claro que el héroe va cambiando. Más que nada, va cambiando nuestra concepción de lo que es un héroe, lo que nosotros pensamos que es un héroe, cómo se plantea. Lo que sería ser un héroe va cambiando a través de las épocas. Y nuestro objetivo de la clase de hoy es conocer el concepto de héroe, o sea, qué significa ser héroe y el origen de este. Para ello les voy a pedir primero que ustedes puedan ver qué tienen en común estos personajes. Acá ustedes están viendo 4 imágenes. La primera es de Spider-Man, que tiene una doble identidad que también es Peter Parker. Este es un joven que es retraído, es callado y es picado por una araña, lo que le da superpoderes. En la segunda imagen ustedes pueden ver a Bernardo Higgins. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Bernardo Higgins acá? Claro que tiene que ver porque él es el padre de la patria. Él fue nuestro director supremo y nos ayudó eh, a independizarnos de España. Entonces también está considerado como un héroe patrio. Tenemos también a Aquiles, que es hijo de Peleo más Tetis. Tetis era hija del dios de en los mares. Entonces, esta mezcla de un dios con un humano da como resultado un héroe. ¿Qué pasaba con Aquiles? Aquiles había sido sumergido en unas aguas milagrosas por su madre con el fin de darle el poder supremo de no morir, la inmortalidad. Pero no alcanzó a sumergirlo por completo. Entonces, Aquiles quedó con sus talones al descubierto. Y ese era su punto débil, el talón de Aquiles. Él era muy fuerte, muy valeroso, pero tenía esa debilidad. Y por último tenemos estos que ya son más modernos, que yo creo que ustedes conocen un poco más, que son los increíbles. Esta es una familia que también tiene que guardar una doble identidad, porque el- sus vecinos los conocen como una familia normal, pero cada uno tiene un superpoder. Y ellos finalmente sacan estos superpoderes para ayudar a su comunidad. Entonces, si ustedes tuvieran que tomar a todos estos personajes y decir qué podrían tener en común, porque algunos son ficticios, ¿cierto? Otros son reales. También tenemos que son de distintas épocas. ¿Qué podrían tener en común estos personajes? Piénsenlo un ratito y pónganle pausa al video si es necesario. Y ahora vamos con la respuesta. Y es que, primero, todos calzan dentro de la categoría de héroes o superhéroes. Segundo, todos piensan en el bien común antes del particular, del propio. Todos ponen a los otros por delante de ellos mismos. Y se preocupan siempre de proteger al resto. Entonces ahora vamos a ver lo que sería la definición de héroe según la Real Academia Española. Y yo copié y pegué el significado tal como sale ahí porque me parece importante que ustedes sepan descifrar estos significados. Ya habíamos hablado anteriormente de que una palabra puede tener distintas acepciones, que son los distintos significados. Y acá nos muestran que tenemos 6 acepciones, miren, con los numeritos están. Y además se nos dice que un héroe o heroína, como se indica acá arribita, proviene, y acá está, de donde viene la palabra. Este es el origen de la palabra. Dice que proviene del latín eros y que a la vez este proviene del griego. Quiere decir que provienen de las dos lenguas más antiguas de la historia de la humanidad. Quiere decir que este concepto de héroe no es un concepto moderno, sino que tiene miles y miles de años y que ha ido cambiando también
a lo largo de la historia, ha ido mutando hasta llegar a ser el concepto que nosotros conocemos. Y eso lo vamos a ver en una próxima clase. Cómo este héroe ha ido cambiando a través de las épocas. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la Real Academia Española que es un héroe? Primero nos dice, persona que realiza una acción abnegada, o sea, un propósito algo difícil, en beneficio de una causa noble, en beneficio de los demás. 2. Persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. Una persona conocida por ser valiente, por sus hazañas, por las cosas buenas que hace. 3. En un poema o relato, personaje destacado que actúa de una manera valerosa y arriesgada. Y aquí ya nos vamos al tema de la literatura en sí, porque los grandes héroes provienen de la literatura, ¿ya? En un poema o relato, dice ahí. Y podríamos tener como ejemplo este librito, yo les voy a mostrar aquí, que más adelante vamos a hablar de él, que es La Odisea, ¿ya? Que es de Homero. 4. Protagonista de una obra de ficción. ¿Por qué? Porque los héroes, algunos están creados por autores, entonces son personajes ficticios y son los protagonistas de ahí, mostrando todas estas hazañas y virtudes que tienen, salvando al mundo muchas veces. 5. Persona a la que alguien convierte en objeto de su especial admiración. Claro, porque se supone que un héroe es una persona digna de admirar, porque se supone que tiene todas las cualidades y bondades que una persona debería tener. Entonces, es digno de la admiración, de que los otros quieran ser como él. Y por último, dice, en la mitología antigua, hombre nacido de un dios o de una diosa y de un ser humano, como yo les dije que pasaba con Aquiles, por lo cual era considerado más que hombre y menos que Dios. Y aquí tenemos los ejemplos de Hércules, Aquiles y Eneas. También tenemos una forma de clasificar estos héroes. Dice formas del héroe y tenemos dos. Tenemos los literarios, que son los que son creados por un autor. Y ojo que cuando digo literario no solo es que esté en un texto, sino que estamos involucrando a todos los que son partes de películas, de obras, de cómics, todo aquel que haya sido creado por un autor, pensado por un autor, está dentro de esta composición de literario. Y luego tenemos los cotidianos o los modernos, que son estos héroes que aparecen en la vida real, ¿ya? Y acá tenemos cada uno, tiene sus características. Entonces, eso vamos a ver ahora. Los literarios, que son los creados por un autor, realizan hazañas extraordinarias. Son estos superhéroes que pueden volar, que tienen poderes, que tienen fuerza, que tienen, por ejemplo, Spider-Man, la telaraña. Son cosas extraordinarias, son cosas que nosotros no veríamos en nuestro mundo cotidiano. Por eso es extraordinario, sale de lo común. Busca el sentido de la vida descubriendo su identidad. Es decir, que este personaje, a la vez que va ayudando a otros, va teniendo un crecimiento personal. Por ejemplo, el hombre araña, Peter Parker, pasa de ser un niño súper retraído, súper tranquilo, a tener esta otra personalidad que lo hace sacar todo lo que hay en su interior. Y satisface la definición de noble y bueno en su época de origen. Todo lo que en una época es considerado bueno, lo posee ese superhéroe o ese héroe literario. Todas las bondades, todas las hazañas que podría llevar a cabo, las tiene ese héroe. Y por otro lado tenemos los cotidianos o modernos, que dentro de sus características nos dice que crean conciencia crítica frente a la destrucción de naturaleza y seres humanos, se preocupan de su entorno, se preocupan de su comunidad, sacrifican sus necesidades en beneficio de los demás y acá
con todo esto que estamos viviendo hoy en día, esta pandemia del COVID, tenemos muchos héroes cotidianos, tenemos en nuestros hospitales, tenemos la gente que se preocupa de nuestros desechos, de la basura, tenemos los doctores, los paramédicos, los auxiliares, tenemos a los bomberos. Todos ellos están sacrificando, por ejemplo, el poder estar junto a su familia para poder cuidar de otros. Entonces calzarían dentro de esta definición de héroes cotidianos. Buscan ser mejores cada día y vencer sus propios obstáculos. Siempre están aspirando a ser mejores. ¿Ya? Como seres humanos no existe la perfección, pero ellos siempre están aspirando a algo mejor, a vivir en un mundo mejor, a dejar un legado mejor para otras personas y motivan a los demás a ser mejores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver algunos personajes y vamos a clasificarlos dentro de estas distintas formas de héroes, literario o cotidiano y moderno. Tenemos 5 personajes. Algunos los conocen, otros no. Tenemos a la Mujer Maravilla, ¿cierto? Esta mujer tiene algunos superpoderes, tiene su traje, es protagonista de algunas películas, por ende, ella cae dentro de lo que sería un héroe literario porque es parte de una creación ficticia. Luego tenemos acá abajito a Malala Yousafzai. Yo les hablé de ella en una de las clases y les conté que ella había sido la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz y lo recibió por su constante lucha para que las niñas pudieran tener educación, porque ella casi pierde la vida por el hecho de querer educarse, de recibir educación. Ella sería una héroe cotidiana o héroe moderna. También tenemos a Greta Thunberg, que ella ha causado harto revuelo en los últimos años. Es muy joven, es una activista en cuanto al medio ambiente, cuida mucho los recursos, trata de crear conciencia también a sus pares, a la gente que es más joven con respecto al uso de los recursos, al cuidado de la naturaleza. Entonces ella calza dentro de un héroe cotidiano o héroe moderno. También tenemos a Harry Potter aquí que su lucha es contra el mal en el mundo, eso sí, mágico. Él lucha contra Voldemort. Entonces, ¿qué sería? Sería literario. ¿Por qué héroe literario? Porque también es un personaje ficticio creado por un autor, que sería J.K. Rowling. Y por último tenemos a Nelson Mandela, que es un sudafricano, abogado, que luchó por los derechos de la gente de color y en contra del apartheid, que era una segregación que había entre la gente de color y la gente blanca. Y este también sería un héroe cotidiano o héroe moderno, porque ellos están tratando de hacer un bien a su comunidad. Ahora vamos a ver una actividad para que hagan en el Classroom. Dice, a partir de lo visto, escribe tu propia definición de héroe. 2. ¿Tienes algún héroe en tu vida? ¿Qué te hace definirlo así? Puede ser cotidiano o puede ser ficticio. 3. ¿Qué quiere decir la siguiente frase? Los verdaderos héroes no tienen superpoderes, tienen el coraje de luchar por sus sueños en contra de las adversidades de la realidad. Y con esta frase ya me despido. Va a quedar esto en la plataforma de Classroom, así que ahí lo pueden contestar y nos vemos la otra semana. Cuídense, que estén muy bien.